bendiga, mis hermanos, en esta hora. Que el Señor los bendiga una vez más. Mi nombre es Daniel Hernández. Este es su programa de Doctrina Básica desde la Iglesia Central aquí en Los Ángeles. Somos Iglesia de Cristo Elín. En esta oportunidad me acompaña nuestro hermano pastor Jesús Molina, el cual tenemos la grata visita de él. Hermano, un saludo para los hermanos. Amén, gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jesús Molina, como lo acaba de decir mi hermano. Yo soy pastor, estoy ministrando en una iglesia de allá en el Valle San Fernando, en la ciudad de Banay. Estamos ubicados en el 6610 de Banay Boulevard. Así que lo invitamos, hermanos, si usted tiene familiares, amigos que no tienen donde congregarse, pues pueden mandarlos para allá, hermanos. Estamos en el 6610. Los servicios que tenemos, hermanos, tenemos servicio día miércoles, servicio de enseñanza doctrinal. Jueves tenemos oración. Sábado tenemos culto devocional a las 7:30 de la noche. Y el domingo, como ahora, tenemos culto a las 11:30 familiar. Así que, mis amados hermanos, si usted no tiene donde congregarse o tiene un amigo o un pariente que por allá viva, pues mándelo por ahí y lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Mi número de teléfono es área 818-459-2017. 459-2017. Así que por allí lo vamos a estar esperando y vamos a estar recibiendo sus llamadas, que los quieran llamar para darles bien la ubicación, si andan por ahí perdidos. Amén. Pues para que puedan llegar sin ningún problema. Así que bendiciones, hermano, para mí es un gusto estar aquí en la televisión con mi hermano, ¿verdad? Llevándole el consejo de la palabra a través, hermano, de los medios que Dios ha permitido que podemos llegar hasta su hogar. Amén. Amén. Gracias, hermano pastor. Nosotros tenemos ahora un tema que estamos desarrollando. Venimos estudiando acerca de los dones espirituales. Estamos por terminar. Ahora ya explicamos lo que es el don de sanidad y ahora estamos en nuestra segunda parte de lo que es el don de milagros. Entonces hablábamos, hermanos, de que el don de milagros es algo sobrenatural, es algo que está fuera de lo natural y es por lo cual Dios se manifiesta con esta clase de milagros, este don que Dios ha dejado para la iglesia de este último tiempo. Amén. Ya que los milagros son para este tiempo también, no solamente para el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Jesús, sino que es para este tiempo, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo en su palabra de que cosas mayores que estas haréis vosotros. Amén. Y una de las cosas que vemos a través de los milagros es las resurrecciones, cuando hay levantamiento de muertos, hermano, cuando a veces inclusive se hacen sanidades, cuando una persona tal vez no tiene un miembro de su cuerpo que lo ha perdido y milagrosamente le crece, y es algo que realmente nos llama mucho la atención, y por eso de que los dones, el don de milagros también sirve para confirmar la fe de los discípulos. Quisiera que me acompañara a Juan capítulo 20 y el verso 30, donde dice: y Jesús hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, cuando hablamos en este verso de que el Señor Jesús hizo esos milagros, esas sanidades, esos prodigios, hermano, los hizo para que nosotros, como sus discípulos, creyésemos en Él, que creyésemos en Él como el Mesías, como nuestro Salvador. ¿Pero por qué? Porque lo que Él hacía a través de los milagros era confirmar la fe de sus discípulos, era para que ellos creyeran realmente Amén. Que Él era el Mesías. Uno de los milagros más, ahí sí que bien notorios y bien conocidos por todos nosotros, hermano pastor, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, es un gran milagro que cualquiera se queda sorprendido. Vimos cómo el Señor se levantó, fue resucitado y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre. También otro milagro, hermano, que puedo ver en Juan 9:1 en adelante, dice: a pesar de que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento,
Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Ahí estamos viendo un panorama que iban pasando y vieron a un ciego. Y fíjense que Jesús les respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego, para que las obras de Dios se manifestaran. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo que puedo ver cómo el Señor manifestaba su poder que tenía en sanar, en liberar. Vemos los milagros que el Señor hizo y eso es sorprendente, hermano, que el Señor siempre, hermano, ha estado haciendo sus milagros. Porque muchos pensaron de que por pecado el ciego estaba ciego, pero no, el Señor les dijo no, ni por él ni por sus padres. Entonces, mi amado hermano, entonces vemos que el Señor les dijo no, es para que el poder sea manifestado en él. Así que, hermano, debemos de creer que el Señor se puede manifestar con un poder sobrenatural en nuestra vida. Sí, definitivamente es algo que nosotros tenemos que ver, hermano, de que Dios a través de los milagros ha confirmado muchas dudas, o sea, ha confirmado la fe de muchos y también a través de los milagros el Señor ha mostrado que Él es un Dios real y verdadero. Entonces yo quisiera leerles en 1 Corintios capítulo 2 y verso 4 y 5, tocante lo que es el poder de Dios, que dice de la siguiente manera. Veamos el verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oiga esto, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces aquí, hermano, en estos textos, 1 Corintios 2, 4 y 5, el apóstol Pablo está confirmando a Corintios de que él no llegó a Corintios con sabiduría o con una habilidad humana, como lo hay hoy en día. Amén. Porque créame, hermano, de que hoy en día usted puede ver muchas personas que tienen mucha habilidad para hablar, mucha habilidad para hacer esto y lo otro, y creer de que el poder de Dios se mueve. Por ejemplo, algo que pues a veces no quisiera uno tocar, pero es la realidad. Muchas personas ocupan, hermano pastor, acerca de la hipnosis colectiva. Amén. Que los duermen y les hacen creer, les dominan la mente y entonces hacen creer que la gente lo que está viendo es un milagro, pero realmente es una manipulación que se está haciendo, no es el poder de Dios. Pero por eso que Pablo dice de que él no llegó con palabra persuasiva, ni llegó con sabiduría humana, sino que con la demostración. Amén. ¿Y qué es la demostración? Él demostró el poder de Dios, él demostró el poder que el Señor estaba dando, y en el verso 5 lo dice, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría humana. O sea, cuando el apóstol Pablo dio esa manifestación de poder, era para que la gente no estuviera enfocado en un hombre. Amén. ¿Verdad? Como hay hoy en día, hay muchas personas que le tienen fe a cierta persona que si él no hace esto, no es de Dios. No, eso es mentira. Por eso es de que el poder de Dios es manifestado para todos. Entonces, para que nosotros no nos enfoquemos en una persona. No sé si usted podría hablarnos acerca más de eso, hermano pastor. Sí, lo que yo puedo ver, hermano, de que tenemos que tener mucho cuidado en los últimos tiempos, porque el enemigo, él imita, es imitador y está usando también, como Dios usa sus vasos, también el enemigo usa también sus vasos y está engañando a muchas personas. Por eso, hermano, nunca creas aquellos, como dice mi hermano, aquellos que están, hermano, diciendo, venga, aquí lo vamos a sanar y todo eso. ¿Por qué? Porque esa es pura obra del enemigo. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y pedirle siempre la guianza al Espíritu Santo para ver quién es realmente el que Dios está usando. Ahora, hermano, usted se da cuenta por las redes sociales, por todos los medios, se da cuenta de que hay falsos sanadores. Y eso, hermano, es un peligro. Y muchos cristianos sin sabiduría están cayendo en eso. Pero nosotros como hijos de Dios que somos tenemos que pedirle la guianza primeramente al Señor
Porque ahora le pueden decir, pague tanto, y el milagro va acompañado de una ofrenda. Hermano, el Señor no anduvo pidiendo ofrenda. El Señor hacía el milagro. Ahora en día eso es lo que está pasando, que muchos piden, ponga a la par un dinerito y va a ser sano. Eso es mentira del diablo, hermano. Así que nosotros tenemos que tener cuidado lo que está aconteciendo a nivel mundial. Como hijos de Dios, hermano, siempre tenemos que fijarlo a dónde asistimos, a dónde vamos, porque el Señor, hermano, tiene grandes cosas para ti y para mí. Sí, hermano pastor, es bien interesante eso. Cuando usted estaba mencionando acerca de no creer una persona, me venía a la mente, ¿recuerdas el mago Simón? Oh, sí. ¿Verdad? En el libro de los Hechos era un mago que tenía a todo el pueblo, ahí sí que, ¿cómo sería la palabra? Los tenía cauterizados, o sea, los tenía impactados, porque él estaba haciendo, no eran milagros, sino que eran brujería, lo que hacía, y tenía mucha gente que lo seguía. Entonces, pero cuando los apóstoles llegaban y ponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que él dijo? Dice, señores, yo quiero eso que ustedes dan, y quiso comprar el don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le dice el apóstol Pedro? Le dice, perezca tu dinero contigo. Tú piensas de que tú estás lleno de maldad, de amargura y todo, y de pecado, dice. Y entonces Pedro lo discernió, fíjese que se movió hasta el don de discernimiento. Lo discernió de tal manera de que le dijo, ¿tú piensas que con el dinero vas a comprar el poder de Dios? No, dice. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver, hermano, de que la persona que dice que viene en el nombre de Dios, como decía mi hermano, Dios no pide dinero, Dios Dios lo que anda viendo son corazones que le crean, amén, corazones dispuestos, porque no es en sí el querer negociar lo que es de Dios. Amén. Eso no es así, porque lamentablemente hoy en día, tú no me vas a dejar mentir, hermano televidente, de que hay muchos ministerios, no quiero decir nombres, pero hay ministerios que realmente se han enfatizado en hacer milagros, hacer esto, pero siempre están en lo monetario, cobrando. No es así. Eso, yo pienso que esos movimientos no son de Dios, aunque se pueda mover, pero recuerda de que la gente va porque está necesitada de un milagro, amén, está necesitada de una sanidad, y es por eso que la gente acude a esos lugares, pero realmente el que lo está haciendo tal vez no es alguien delegado de Dios, o no es alguien que tiene esa pureza de llegar a hacer la sanidad, esos milagros, amén, en el nombre de Cristo. Yo quiero leerte un verso que los milagros se hacen en el nombre de Jesús. En Marcos capítulo 9, verso 39 dice, pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque nadie que haga milagros, oiga bien, en mi nombre, podrá después hablar mal de mí. Entonces, esto era cuando los discípulos vieron a otros discípulos, hermanos, amén, pastor, ¿se recuerda? Sí, sí. Cuando estaban haciendo milagros, y aquellos están haciendo milagros, no se lo impidan, ¿verdad? El que conmigo está, no está contra mí. Amén. Entonces quiere decir de que hay personas que hacen los milagros, pero van siempre presentando a Cristo al frente. ¿Qué me puede decir acerca de eso, hermano pastor? Sí, es lo que a mí me llamaba la atención, de que el Señor, acordémoslo bien, de que el Señor no solo tuvo 12 discípulos, sí, sino que Él tuvo 500 y más, dice la palabra, amén, que andaban junto con Él. Entonces todo eso, hermano, estos que andaban siempre cerca de Él, ¿verdad?, hacían milagros también, ¿verdad? Me llama mucho la atención cuando les dijo una vez que llegaron todos contentos. ¿Te acuerdas? Cuando llegaron, sí, contentos, sí, hermano, Señor, y le dijo, Señor, hasta los demonios se los sujetan. El Señor los vio bien exaltados, contentos, pero les dijo el Señor, no os contentéis por lo que has hecho, sino que ve si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Podemos ver, mi amado hermano, que allí vemos que el Señor andaba con bastantes discípulos, y como dice mi hermano, que de allí salieron unos haciendo milagros, cobrando y todo eso, como lo que ahora se está viendo. Ahora, ¿verdad?, como dice mi hermano, hay tanto ministerio que en eso se ha enfocado,
¿verdad?, en lucrar los milagros. Y eso, hermano, es un peligro, porque tal vez es el enemigo que está usando a esta persona, y en vez de ser sano, mi amado hermano, viene hasta poseído. Eso, hermano, yo lo veo que es un peligro para el Hijo de Dios. Sí, definitivamente, porque cuando una persona anda detrás de los milagros, lo más seguro es de que va a caer en una situación muy penosa, que pueda caer hasta endemoniada una persona. ¿Por qué? Porque recuerde de que Dios no se manifiesta en todo lugar. O sea, hay ciertos lugares en que Dios no se manifiesta, y eso es obvio. Entonces, por eso que nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros vemos a ministerios o vemos aquello que, oh, milagro de Dios. Inclusive el Señor nos advirtió de que nosotros tuviéramos cuidado a no ser seducidos o engañados por personas que hacen esa clase de milagros. Es más, hermano pastor, ahorita me estoy recordando en la palabra que decía nuestro Señor Jesucristo, dice, tocante estos últimos tiempos que estamos viviendo, de que en los últimos tiempos, dice, creo que está en 1 Timoteo capítulo 4 y 1, donde dice que en los posteriores tiempos muchos serán engañados, ¿verdad?, por falsos ministerios, a través de milagros, a través de cosas sobrenaturales, y hoy se está dando mucho eso. Se está dando mucho, hermano, de que hay congregaciones enteras que están creyendo a un hombre que les dice, no, mira, vamos a hacer tal cosa. No, se recuerda los cultos que se hicieron en los 90 acerca de esos grupos que decían, no, que nosotros nos vamos a ir con el cometa que viene. Amén. Y se suicidaban y hacían cosas increíbles, pero porque estaban enfocados en una persona, y eso se le llaman sectas. Entonces es allí donde está el peligro, de que con una persona tal vez Dios lo usó originalmente, pastor, con milagros, en sanidades, pero llega un momento como que el diablo lo seduce y entonces desvía todo eso que originalmente fue de Dios. Entonces viene y empieza a hacer cosas que realmente, en vez de edificar a la iglesia, la daña. Amén. Sí. ¿Qué piensa usted de eso, hermano pastor? Sí, es muy importante eso. A mí se me venía ahorita a la mente que contaba un pastor de que él tenía sus ovejitas, y en eso llegó una hermana y le dijo, hermano, ore por mi mamá que tiene cáncer. Amén, vaya a orar, le dijo el pastor, y oró por ella y declaró sanidad en ella y todo. Entonces ella se fue y desapareció de la iglesia como 3, 4 meses. De repente llega otra vez y llega sonriendo y le dice, hermano pastor, mi mamá sanó. Gloria a Dios, le dijo. Sí, le dijo, pero no sanó porque usted oró por ella, sino que sanó porque yo la llevé a un centro a que una mujer bruja la orara por ella, y hiciera esto y le hiciera lo otro. Eso, hermano, acordémoslo bien, que hay incredulidad en eso. Y eso, hermano, es lo que impide los milagros. Porque si yo voy a pedir un milagro, tengo que ir creyendo que Dios va a hacer ese milagro. Pero yo lo que puedo ver en esta hermana, que ella llegó incrédula. Voy a llevar a mi mamá ante el pastor para que ore por ella. Pero no vio el milagro porque iba incrédula. Entonces se fue a buscar una bruja, hermano. Y después dice esta hermana, contaba que a los 4 meses de haber sido sana, murió. Wow. ¿Por qué? Porque, hermano, la llevó en un lugar equivocado. Así que, hermano, nosotros tenemos que tener fe en el Señor, que Dios va a hacer la obra, Dios va a creer. Yo he aprendido, hermano, y yo creo que todos hemos aprendido que nosotros, hermano, debemos de creerle a Dios hasta el último segundo que Dios va a levantar a aquel enfermo. Y nosotros, hermano, como cristianos, como lavados con la sangre de Cristo Jesús, tenemos que creerle a nuestro Dios que Él va a hacer el milagro. Así que, hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra fe en función. Amén. No ser incrédulos, porque eso es lo que impide, hermano, a que se realice el milagro. Así que nosotros debemos de creerle al Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él va a hacer el milagro. Y lo va a hacer, y lo va a hacer en que venga, mire, hermano, en que venga la voz del enemigo y le diga, no, si ya se va a morir, que no, usted crea que Dios
va a hacer la obra. En que el doctor, hermano, óigame bien, que el doctor le haya dicho, ya no tiene cura, ya está desahuciado, váyase para su casa. Esa es mentira del diablo. Porque la última palabra la tiene el Dios de la gloria. Amén. Si es la voluntad del Señor, amén. Pero si no es la voluntad, mi amado hermano, no se muere esa persona. Y el milagro se va a rehacer. ¿Para qué? Para que sea de testimonio y gritar a los cuatro vientos que Cristo sana. Gloria a Dios. Qué interesante. Fíjate que cuando tú estabas mencionando eso, hermano pastor, estaba leyendo en Mateo capítulo 4 y es exactamente lo que tú mencionabas, de que hay un orden para establecer los milagros. Amén. Y el orden es que primero se da la palabra. Amén. Entonces, después de dar la palabra, pues lógicamente viene el milagro. Entonces, yo lo quisiera compartir con usted, mi hermano, en Mateo capítulo 9, verso 4, del 5 al 6, dice de la siguiente manera. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? Oiga bien cómo viene el juzgar. Luego en el 5, porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Entonces, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este verso, hermano, usted lo puede leer en casa y usted lo puede meditar, y aquí exactamente es lo que nosotros estamos tratando la manera de explicarle a través de este tema del don de milagros. Es de que el orden para el milagro es, se da la palabra. Amén. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor Jesús dijo? Que tus pecados te son perdonados. Amén. Porque estaba un hombre paralítico. Entonces, los que estaban ahí decían, ¿cómo va a ser? Y cómo tiene este potestad para perdonar pecados. Empezaron con cosas. Pero en el verso 6 me llama la atención que el Señor le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿verdad? Entonces viene Él y le dice al paralítico, después de haberle perdonado sus pecados, dice, paralítico, levántate y anda. Es increíble ese milagro que nomás el Señor le dijo la palabra, levántate, ese hombre se levantó. Entonces, ¿cómo fue sucedido? Es un milagro, fue instantáneo. Se levantó, agarró su camilla y caminó delante de todos los que Amén. Estaban allí. Y ese era un hombre que estaba paralítico de años, que estaba ahí. O sea, nadie lo pudo haber sanado, pero cuando el Señor llegó y mostró su misericordia, lo que usted decía, hermano pastor, de que hay enfermedades o que a veces es para la gloria de Dios, ¿no? Amén. O sea, cosas que Dios lo deja así para glorificar su poder, y eso fue uno de ellos. Entonces, hermano, yo considero de que el don de milagros es algo sorprendente que está en este tiempo. Amén. Y por eso que nuestro hermano pastor, cuando nos compartía acerca de que nosotros no tenemos que tener cuidado de que si el milagro Dios no te lo hizo, no vayas a otro lugar. Si el Señor no te hizo el milagro que tú le pediste, es porque tal vez el Señor ve algo más que en ti que Él quiere que tú dejes. Tal vez puede ser tu incredulidad, porque mira, muchas veces los milagros no se dan porque nosotros somos muy incrédulos, no creemos, o sea, dudamos. Cuando nosotros pedimos al Señor, tenemos que creerle al Señor. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, y fue otro milagro que se dio, hermano Amén. Pastor. ¿Se recuerda, hermano pastor, de la mujer aquella que tenía el flujo de sangre? Era una mujer que estaba tan necesitada, había gastado dinero, porque obviamente en la Biblia dice que había gastado sus bienes, era una Amén. Mujer de dinero, ¿no? Entonces llegó a tal punto, hermano pastor, que esta mujer dijo, bueno, ya no tengo nada. Entonces lo único que me queda a mí es solamente si yo tan solo toque el borde de su manto, yo voy a ser sana. Pero ojo, ¿qué se movió hoy? Se movió la fe en ella, creyó que tan solo tocar, y cuando lo tocó se produjo el milagro. Amén. Un milagro, hermano, que tenía años que estar con ese tormento del flujo de sangre. Amén. Y con solo tocar al Señor, ¡pum!, se hizo el milagro. Entonces, pues por eso que tienes que esperar y tienes que creer que el Señor va a hacer el milagro en ti, pero tienes que creerle al Señor, Amén. No dudar. Amén. Porque el que duda, dice Santiago, es como la ola de la mar, de que va de un lugar a otro, hoy sí, mañana no. No, nuestra fe, por eso que el Señor confirmó
la fe de los discípulos cuando Él hacía esa clase de milagros. Amén. Para que creyeran ellos que Él era el Cristo. Por eso de que en este último tiempo, esa es la batalla más terrible que hay, porque hay mucha cristiandad que está decayendo, hermano pastor, amén, en su fe, y ya le cree a todo. A todo le cree. A todo, hasta le andan la unción del zapatazo, sí, unción de todo, algo que realmente causa risa, pero a la verdad esa es una vergüenza de mirar ministros que se dejan utilizar, amén, por esa clase de eventos en que creen que la unción de Dios es darle una bofetada a alguien o tirarle agua. No, hermano, eso no es así. Esa es una burla. La verdadera fe es aquella en la que tú tienes en tu corazón, que tú tienes que ver de que Dios se mueve a través de la fe que tú tengas en Él. ¿Qué dice usted, hermano? Amén. Sí, algo que me llamaba mucho la atención cuando tú hablabas de que Dios hace la obra. Y muchas veces, mi amado hermano, déjame decirte que muchas veces no hay sanidad en nuestra vida porque tal vez estamos en desobediencia con el Señor. Amén. Ese es un punto muy importante, mi amado hermano, amén, que tú y yo, como dice la palabra, escudriñad vuestros caminos. Cuando habla así, escudriñad vuestros caminos, está hablando que escudriñemos nuestra vida como estamos delante del Señor. Pero si yo estoy en pecado y yo quiero un milagro de parte de Dios, yo creo, mi amado hermano, déjame decirte, de que va a ser muy, muy difícil. Por eso, hermano, tú que lo estás viendo, estás pasando alguna enfermedad, arréglate con Dios. Arréglate con Dios. Humíllate. Me llamaba mucho la atención que esta mujer, la del flujo de sangre, dice que le tocó el borde de su manto. El borde de su manto es hasta aquí, mira, hermano. Hasta aquí al ojo del pie. Y ella se humilló, se tiró postrada. Amén. Y le tocó el borde. Entonces, en otras palabras, podemos ver a esa figura que necesita que los humillemos. Amén. Porque muchas veces, mi amado hermano, no los humillamos en que andemos mal delante del Señor y vienen los tratos de parte de Dios. Amén. Para que tú y yo, hermano, los arreglemos y lleguemos humillados ante la presencia del Señor. Yo no sé, mi amado hermano, si tú o alguien está pasando una necesidad. Es necesidad, hermano, que los escudriñemos y los humillemos delante de la presencia de Dios, para que Dios se complazca y los haga ese milagro. Amén. Sí, qué tremendo, hermano pastor. Sí, definitivamente, hermano pastor, usted está en lo correcto al decir de que nosotros debemos de humillarnos delante del Señor. Amén. Porque recuerde de que los milagros no se dicen solo porque usted es fulanito de tal, es amén, milagros. No, hay que humillarnos, hay que reconocer de que el único que tiene poder para todo es nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos de comprender y entender a través de estos estudios que hemos dado de los dones espirituales. En cada uno de los dones, recuerde, hermano, es que es por fe. Todo es basado a la fe. Amén. Si usted no tiene fe, usted no va a poder tener lo que es las profecías, por ejemplo. Usted tiene que tener fe, el hablar en lenguas, tiene que amén, tener fe para hablarlas. Y todos los dones que se han estado estudiando, todo está basado en fe y está basado a creer que es del Espíritu Santo.